¿Alguna vez te has preguntado por qué nos enfermamos? Tal vez creas que es solo por una bacteria o un virus. Y si es así y yo te dijera que hay algo más allá, hoy nos vamos a adentrar en el mundo de la medicina holística y la biodescodificación. Sabemos que la medicina tradicional es clave para tratar muchas enfermedades, pero ¿qué pasa cuando nuestro cuerpo habla a través de síntomas que parecen no tener solución? Aquí es donde entra la medicina holística, que busca sanar no solo el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. En estos videos vemos especialmente gente manejando la energía a distancia, cosa que es un poco difícil de entender. ¿Nos engañan o de verdad esta terapia existe? Bienvenidas a Chicanol Podcast. En este episodio les vamos a hablar de algo súper interesante, pero primero quiero que comentes, compartas y te suscribas y me digas si algún día has hecho terapia o medicina holística con algún especialista. Y hoy tengo conmigo una invitada especial, es la doctora Adriana Guerrero, es mi terapeuta también. En este show van a ver a todos mis terapeutas, por favor. Ella es Adriana Guerrero, es doctora en Costa Rica por más de 24 años, hace medicina holística integrada en su práctica. Tienes tantas cosas que tengo que leerla. Máster de medicina oriental, consejera de descodificación biológica, especialista en terapia neural, médico certificado, bla, 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 bla. Pero tiene todos los certificados del mundo. Hola, Adri. Hola, gracias por estar aquí conmigo. No, muchas gracias por la invitación. ¿Por dónde empezamos? Porque es que este tema es como bastante amplio para que la gente entienda un poco lo de la medicina tradicional y la medicina holística y por qué nos estamos yendo por ese tema de la biodescodificación, que es algo que la gente no conocía mucho, pero que ahora se está hablando en redes sociales. Bueno, la biodescodificación, bio por biología, descodificación. Entonces, descodifica la biología de tu cuerpo. Entonces, ¿qué se ha visto? Esto empezó hace un tiempo con un doctor alemán, Hammer, que vio que las emociones y depende de tus traumas, tú podías manifestar X enfermedad, depende de la biología de tu cuerpo, cómo lo ve. Por ejemplo, se habla, por ejemplo, que asuntos, si sientes que tienes que doblegarte ante una persona, que te sientes agredido, entonces doblegarte, la biología, doblegar es las rodillas. Entonces pueden empezar con dolor de rodilla, por ejemplo. Me diste una idea. Vamos a hablar entonces de emociones y dónde se manifiestan en el cuerpo, que es una de mis cosas favoritas de hablar, porque yo que he sido como rabiosa, así como rabiosa, el hígado y la cosa y el reflujo, vamos a hablar de eso. La rabia, ¿dónde se manifiesta? Bueno, ¿cómo hablamos, verdad? Ajá. ¿Cómo te manifiestas tú? Porque un trauma para mí puede ser diferente, tú lo vives diferente. Entonces, o sea, que a mí se me puede manifestar en el estómago, pero a otra persona en otro lado. Exacto. Entonces, por eso que hablamos que hay memoria celular y se activan con un trauma, con un conflicto X que le recuerda esa situación y se manifiesta en la biología. Entonces, ¿qué es lo que es importante? Por eso es que en este tipo de medicina hay que sacar tiempo con el paciente para poder ver cuál es su emoción, porque fue como esa persona lo vivió. A veces es algo real, por ejemplo, una pérdida de un hijo o algo que tú sentías como un hijo, un perro, una propiedad, un negocio, ¿entiendes? Entonces, por eso siempre es importante ver qué es lo que tú viviste, cómo tú lo sentiste. ¿Ya? O sea, biodescodificar esa emoción para poder saber dónde está almacenando tu cuerpo esa emoción y por qué la estás manifestando de esa manera. Ok, no es tanto almacenar. Si se vuelve cíclico, ok, porque por ejemplo, te dio dolor de hombro, te duró 3 días, se quitó solo. Muchas veces pasa. Te dio un resfriado, se quitó solo. Un dolor de rodilla, se quitó solo. Entonces, ¿qué hay que ver? Cuando algo se vuelve cíclico o más crónico, porque entonces tú estás reviviendo ese patrón. Entonces hay que ver qué emoción se te mantiene, se sigue disparando que no has resuelto. Entonces, digamos, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, para que no se sobrecargue, digamos, con algún estrés, el cuerpo hace como una válvula de presión, libera ¡pup! Y manda al órgano a liberar esa sobrecarga.
Entonces, ¿qué se ha visto? Sí, con la biodescodificación tú puedes decir, ok, el órgano, el tipo de tejido, que si es el hígado, que se escucha, por ejemplo, los riñones, que miedos, pero a veces también hablamos de construcción, la familia. O sea, son varias tonalidades que tú puedes ver en cuanto a la biología de tu órgano y tus emociones. Entonces, a veces hay que trabajar el inconsciente a ver en qué momento se te grabó ese trauma, cuando lo viviste, para poder liberar y que no te dispare constantemente, que es lo que te digo, que te siga ese dolor, que un dolor de cadera que no se quita, y que te hacen exámenes, te hacen un rayos X, no le dicen nada, y no tengo nada. Exacto. Y tú dices, pero entonces, ¿qué está pasando? Entonces, porque sí es importante, de ahí por eso es bueno tener el conocimiento de base médico, para que también puedas diagnosticar cosas donde también, o sea, hay que trabajarlo a veces en una forma aguda con medicina tradicional, porque, por ejemplo, una infección grave, tienes que dar un antibiótico porque puede hacer una septicemia, que es una infección generalizada, te complicas y claro, no es que solamente si tienes algo que te está pasando vas a dejar de hacer lo que tu médico te dice y vas a solamente hacer pura terapia holística, sino en combinación es como yo he visto realmente, y les voy a contar un caso. Bueno, tengo que hablar de mí porque yo he sido mi propio conejillo de indias. A partir de una situación muy dolorosa, mi psiquiatra me mandó medicamento, me mandó antidepresivo para la dopamina del cerebro. ¿Te acuerdas que la medimos y todo? Esa medicina yo tenía ya casi 2 años, he tenido 2 años tomándola. La última terapia que hicimos, Adrián y yo, medimos en cuanto a energía cómo estaba afectando eso, y yo le dije a Adriana, yo quiero dejar el medicamento. Yo nunca he sido de medicamento, bueno, antidepresivo, pero me ha ayudado muchísimo en esta etapa. Y de verdad que primera vez que comparto que ahora ya tengo casi un mes que la dejé y me siento bien, siento que no tuve ningún rebote, no tuve nada, pero eso es porque hicimos terapia tú y yo, y porque me diste duro y dijimos, bueno, vamos a ver qué hacemos, y me suplementé. Estoy tomando más vitaminas, de ciertas vitaminas, o sea, ciertos alimentos, o sea que la terapia holística tiene que ser completa. Son muchas cosas. O sea, no vayas a creer que ser que ser chicanol es una cosa que es fácil. Nada es fácil, pero yo creo que vale mucho más la pena a estar enfermo. Sí, y por eso, como dices tú, importante, es muchas cosas. A veces hay que combinar, no todo 2 más 2 es 4. Exacto. Sí, la biodescodificación es muy buena, pero a veces tenemos que combinar otras cosas. Entonces, por eso es que en el transcurso de los años, por eso me metí en tantas cosas. Claro. Porque termina uno, bueno, para este paciente le funciona mejor esto, que para esto, que tú combinas. O sea, entonces, al final no es una técnica pura. Tú le haces un collage. La terapia neural, la terapia de las agujas, que es acupuntura, tomarte de diferentes gotitas que tienen que ver con frecuencias. O sea, haces toda una combinación de terapias, ¿no? Exacto, porque demos algo simple. Si tu cuerpo está más sano, más limpio, manejas mejor el estrés. Entonces, estrés también nos vamos a referir en este caso, hablando para centrarnos en biodescodificación, una emoción traumática o algo estresante que te puede disparar una memoria. Entonces, ¿qué pasa? Si tu cuerpo está más sano, tú lo manejas mejor. Si no está tan sano en el sentido más toxinas, estás más saturada de químicos, de otras cosas, entonces va a manifestar ese conflicto biológico de una manera más fuerte. Digamos, puede ser un tumor, puede ser, o sea, más problemático. Por eso tú ves que hay gente que con una enfermedad X no le da tanta sintomatología que a otra persona. Entonces, hablando de energía, vibración, si tú tienes una vibración alta, estás más alegre, estás más alto, pues si te da un resfriado, tal vez nada más una rinorrea, algo sencillo y no pasó nada. Otros hasta neumonía pueden hacer. ¿Ya? Claro. Entonces, entrando a emociones, traumas, digamos, el miedo puede manifestarse a nivel renal. El miedo es horrendo, o sea, de verdad que el miedo es bueno a veces porque te impulsa. A mí, por lo menos, el miedo me ha impulsado a hacer cosas. Digo, bueno, tengo miedo, pero lo voy a hacer. Y si me está dando miedo es que de repente es que lo tengo que hacer. Pero cuando estás cuando estás en ese miedo mucho tiempo, yo creo que es terrible para el cuerpo. Bueno,
Importantísimo, digamos, lo que mencionas del miedo. Por ejemplo, ya tú tienes un trauma, ¿ok? Hablemos carencias. Se manifiesta mucho en cosas de hígado. Me hace falta amor, carencia de alimento, carencia de dinero, etc. Y si le agregamos allá un conflicto que puede haber, que tu familia siempre ha tenido problemas para hacer negocios y subsistir la familia, ya tú tienes una memoria celular donde está esa carencia. Y tú crees que de ahí no pasa. Y si le agregamos miedo, entonces ese conflicto se manifiesta más rápido, que es como vemos ahora con estos cambios desde que pasó el COVID. Dios. Por ejemplo, mucha gente que no sabe de salud, no sabe manejar, o sea, nosotros como médicos sabemos qué tipo de cuidados de asepsia, o por la mascarilla cómo se usa, un guante cómo se usa, etcétera, etcétera, porque ya nosotros tenemos ese entrenamiento. Entonces, así pasa con las emociones o los traumas. Depende de las herramientas que tú tengas en tu vida de cómo enfrentar algo. Tú dices, eso no es nada. O tú dices, no sé hacer eso, ya me dio miedo. ¿Me entiendes? Entonces, igual, si se me presenta, o sea, para algo la gente cuando va a guerra tiene entrenamiento. A Claro. mí me mandan allá y yo, ¿qué voy a hacer aquí? Me da miedo, me paralizo, porque yo, ¿qué voy a hacer? Entonces, igual en la vida. ¿Y qué estamos viendo ahora? Muchas personas de infancia, de niños, los tienen en sus tablets, los tienen, o sea, no se enfrentan a la vida, no tienen interacción social. Claro. Entonces, pierden esa educación de tener herramientas de cómo afrontar cosas en la vida, cómo trabajar en equipo, cómo escuchar órdenes, cómo escuchar autoridad, cómo respetar. Hablamos ahora también de la biodescodificación y los alimentos, que fue algo que a mí me sorprendió mucho, porque yo estaba súper baja de energía, había regresado de viaje y bueno, pero mentira, antes de eso, yo llego de viaje y decido empezar a tomar jugo de apio todos los días, en la mañana en ayunas, perfecto, porque quería hacer como un pequeño detox. Y estoy con mis jugos normal y de repente como a los 2-3 días me empiezo a sentir pero así, pero bajón. De casualidad tengo yo consulta con Adriana y le digo, Adriana, yo no sé qué me pasa, pero mira, yo me sentía súper bien y de repente tengo un bajón anímico, que estoy arrastrada, estoy cansada y no estoy haciendo nada. Y me dice Adriana, ¿que cambiaste algo? ¿Estás tomando algo? Y le digo, el jugo de apio en ayunas todos los días, llevo como 4 días. Y me dice, déjame medírtelo. Me mide, una manera que tiene ella de medir los alimentos. Y me dice, Laura, es un desbalance que tienes. Eso es como te estás agregando frío a tu cuerpo. El cuerpo está frío y no necesitas ahora alimentos fríos. Para que entiendas, es como comer con la temporada o comer como tu cuerpo se siente. Cuéntame de la biodescodificación y la alimentación. Bueno, ahí, como te decía, es una combinación. Digamos, eso que estás hablando, ahí te estoy mencionando un poco más lo que son los patrones en lo que es en medicina china. ¿Okay? Para lo que es la energía depende de los meridianos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos bajos de energía, se habla ahí que la energía del spleen, del vaso, está baja y más fácil lo que es frío o alimentos fríos te va a bajar más la energía, no absorbes bien, no te alimentas bien, entonces andas que no te da energía. Entonces, aunado, ¿verdad? Lo que te decía, en cuanto a la biodescodificación, estabas en un momento donde a nivel gástrico estabas con situaciones que no querías digerir adecuadamente, entonces también aunamos ahí el asunto digestivo. Porque eso me recuerda que cuando yo me veo con Adriana, yo le digo, estoy teniendo acid reflux y no sé qué cosa, y me dice, ¿qué te está pasando ahorita que no puedes digerir? Y me estaba pasando algo que yo decía, claro, es que no quiero aceptar esto y no lo quiero digerir y por eso me está dando... Y ahí empecé yo, claro, cuando uno ha tenido mucha terapia, porque uno es una gente trabajada, entonces uno ya es fácil con el terapeuta hacer esto, pero quiero que te quede en la mente algo, que por eso estoy con Adriana aquí, por eso estamos aquí en Chicano el Podcast, para que sepas que todas estas terapias están a tu disposición para que puedas tener herramientas que te ayudan todos los días, porque es que esta vida es
lo que es compleja, es complicada y todos tenemos miles de problemas y estas terapias te ayudan a estar sano. Por lo menos yo creo que yo no me he enfermado porque estoy encima de mí todo el tiempo en todo tipo de terapia. Exacto. Y hablando de biodescodificación, tienes que aprender a ver lo que tu cuerpo te está hablando. Entonces Estoy aprendiendo, llevo años, pero sigo aprendiendo. Pero bueno, sí es importante que también no tenemos que obsesionarnos porque nunca vamos a estar al 100%. Cierto. Tratemos siempre de estar lo mejor posible, pero al final es estar en paz y alrededor, porque si tú, lo que hablamos de la vibración, si tú estás feliz, eres ahí como una lucecita que anda por ahí. Estábamos hablando el otro día del caos que hay mundial, de las noticias, de cosas, que uno también se llena de todas esas noticias y uno hay veces que se siente que la vida pesa, ¿no? Entonces, ¿cómo mantenernos en balance aparte de todo lo que pasa allá afuera? Exacto, y como te mencionaba, ¿qué estamos teniendo nosotros en nuestra vida? Vienen situaciones que no tenemos control, nos vienen de sorpresa, algo así, te va a dar miedo, te va a disparar. Probablemente conflictos que traes en tus memorias celulares, y ahí entramos en biodescodificación, porque es donde se activan memorias celulares y entonces manifiesta al órgano o al cuerpo. ¿Y qué pasa cuando te llegan y te disparan o te dan trauma? Entonces, si tu cerebro no da chance de liberar la olla de presión o las válvulas hacia tu cuerpo, entonces va plup, 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 y entonces empiezan ya los problemas a nivel depresivos, ansiosos, bipolaridad, etc. ¿Qué ves más en tu práctica? ¿Ves más gente estresada? ¿Ves más gente preocupada? ¿Ves más gente con miedo? ¿O te llega todo tipo de gente? Miedo, ansiosos, y por eso, porque, como te digo, es ¿Miedo a qué? amplio. ¿Al futuro? ¿Al presente? Mira, depende, uno ve también culturalmente, depende de dónde estén las creencias, que eso es muy importante. O sea, por ejemplo, hay gente que cree que estar súper ocupado y no tener tiempo ni para respirar es ser exitoso. Y no siempre. Mea culpa, mea culpa. No. Yo antes era así. Yo pensaba que hacer era lo que me mantenía con el éxito y me mantenía activa. Y después, por eso son memorias, son creencias, Dios, que uno actúa en automático. ¿Qué daño me hizo eso, Adri? Me hizo mucho daño. Y por eso entonces te saturas, te cansas tu energía. Llega un punto donde tal vez tú dices, pucha, ya no tengo dónde sacar tiempo y no estoy logrando lo que quiero. Entonces ahí es donde da ansiedad, porque al final uno quiere, también es lo que te digo, por eso hay que trabajar muchas veces creencia. Entonces, control, donde tú crees que al controlar todo voy a mantener y voy a hacer lo que yo quiero. Y no, tienes que a veces aprender a ver señales, aprender a ver cosas, a ver por qué algo no pasa, porque tal vez estás perdiendo a veces un camino diferente para ejecutar algo, por estar tú de cabezona que yo quiero esto. Y te dice el universo, excuse me, no, toma. Y dice, pero ¿por qué yo sigo repitiendo esos patrones? Tienes que aprender a ver qué no has aprendido. ¿Y por qué? Porque a veces uno viene a sanar situaciones hasta familiares. Y con esas situaciones, ahora que estás hablando de esas enfermedades, de cosas familiares, o sea, la gente que de repente tiene alguna enfermedad crónica, ¿no? ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿por qué? ¿Por qué se quedan pegados ahí? Bueno, veamos, digamos, crónicos o enfermedades familiares, digamos diabetes mellitus. Ajá, ¿okay? Exacto, diabetes. Tal vez hubo familiares con diabetes, no significa que todos los hijos o todos los nietos van a ser diabéticos, ¿ok? Basándonos en esta teoría también. Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, ok, me voy a cuidar en comidas, me voy a cuidar en esto, lo otro. Pero si nos vamos a la biodescodificación y a poder sanar esa emoción que se trae, porque al ver que hay en familias, porque ya decimos, ok, esa emoción no es mía, sino tengo que tratar de que no se me dispare a mí. Entonces, ¿qué pasó en mi familia? Que viene como, ok, ¿qué tenemos que ver y sanar? Porque está esta enfermedad, digamos, esta enfermedad crónica, ¿ok? Entonces uno dice, ok, bueno, le pasó esto a la bisabuela o al abuelo, porque digamos,
la diabetes hay varios conflictos, pero al final a veces es más, la diabetes no maneja el azúcar. El azúcar es dulzura, es amor, es gente cariño. que le hace falta cariño, que tuvo carencia familiar y de repente... O, por eso te digo, depende. Entonces, ¿qué es lo que ven como dulzura? Por ejemplo, hablando de situación, yéndonos así a otra idea u otra vivencia, alguien que tuvo violación de joven, entonces, ¿qué te queda grabado traumático? Relaciones sexuales es hacer el amor. No, yo no quiero ese tipo de amor en mi vida. Ese amor dulce, no quiero que entre. Entonces yo rechazo. Y desarrollo la enfermedad. Porque no quiero eso en mis células, no quiero eso en mí, no quiero ese azúcar que entre en mí. Pero no siempre son traumas, hay muchas cosas que pasan circunstanciales, bueno, ¿no? Es importante, por eso, digamos, es que es un tema amplio, entonces estamos aquí como un pinceladita por aquí y por acá. Cuando a nosotros, porque Dios guarde, se nos activara todos los estrés del día. Entonces, ¿cuál es la emoción o cuál es la situación que va a generar algún cambio celular o pues la manifestación biológica, ¿no? Cuando te llega algo de repente, lo vives en soledad y crees que no hay solución. Qué interesante eso. ¿Okay? Vivir las cosas en soledad. Entonces mucho más. es donde tú dices, ¿qué hago? ¡Pum! ¿Ves? Ahí sí es traumático. En cambio tú dices, ay, se me quebró esos zapatos, whatever, no tenía que hacer esto. O sea, depende de lo que sea. Y memoria, y como te digo, ¿y qué memoria viene celular? Y te activa y recuerda eso traumático, entonces ahí es cuando dispara. Nosotros siempre estamos resolviendo, sanando. ¿Qué es lo que te digo? Que tal vez te dolió la rodilla, se quitó, no volvió. Cuando uno dice, ay, pero ¿qué pasa? Este dolor de rodilla que no se me quita es cuando ya tú dices, voy a ver qué pasa. Pero siempre estamos sanando. Por eso es que hay que mantenerlos lo más sanos en el sentido de limpieza, de detoxificados, o sea, para que nuestras células puedan trabajar bien. Que si tenemos algo estresante, respondamos bien, digámoslo así, y hablando emocionalmente. Es la hora de afirmaciones. A ver qué es un mito y qué es una realidad. A ver qué dices tú de estas preguntas. Ok. Pregunta. La primera. Las emociones no tienen nada que ver con las enfermedades. Bueno, ya lo hemos respondido ya en todo esto. Sí. Bueno, sí. Eso dicen los médicos. Muchos médicos te dicen, ay, es el estrés. Y cuando tú le preguntas, ¿y qué es el estrés? ¿En dónde? Los tipos no saben qué responderte. Es un bonito cajón, pero no resuelve. O sea, sí, estrés, ¿por qué? Porque me voy a quedar sin trabajo, porque, etcétera. O sea, hay que enfocarse en cuál. La segunda, ¿solo las enfermedades físicas deben ser tratadas con medicamentos? Esa está tricky. Sí, es lo que te digo, depende, digamos, ahí ya la parte médica mía tradicional, depende si puede haber una complicación o puede haber algo que tú dices, ok, ¿para qué vamos a evitar que sea algo más grave? ¿Me entiendes? Entonces, ¿mito o realidad? Ahí. Combinado. Combinado. Hay que saber. Combinado. Hay que saber. Inclusive, por eso hasta hay diferentes productos, escoger el mejor, menos nocivo. Vale, entiendo. Algo que me encanta. Los productos de belleza pueden tener un impacto directo en nuestra salud, no solamente física, sino también energética. Claro que sí. Quiero que expliques eso, Adri, porque yo tengo 15 años con chicanol.com explicando lo de los productos de belleza, el shampoo, todo. Yo creo que ahora con tanta red social hay más información, pero todavía voy a casa de una amiga y cuando voy al baño, lo tengo que confesar, voy y no es que reviso, sino que veo lo que usa y digo, Dios mío, pero qué envenenamiento, y no te hacen caso. Cuenta, por favor, cuenta. Ok. Es verdad. Exacto, porque no es lo mismo los ingredientes químicos, lo que hablamos. O sea, si nuestro cuerpo puede tolerar un 80% de toxinas y él limpia, pero si tú estás más saturado, empieza a acumular en diferentes órganos, etcétera, y puedes desarrollar algún tipo de problema. Por eso tú ves, ok, tal edulcorante
Mientras no se pase de tal nivel, está bien. Mejor evítalo, porque tú no sabes cómo anda tu sistema inmune, cómo estás detoxificando, cómo están tus riñones, cómo está eso. Entonces, igual a nivel de piel, con productos cosméticos, metales pesados, el origen de los ingredientes activos, ¿ok? Por eso es que sí, la calidad influye. Inclusive se ha visto metales pesados, depende de tipo cosméticos. Claro, sí, ya hay muchos videos en redes sociales sobre aquellos ingredientes que ni siquiera uno puede pronunciar. Correcto. Adri, Ahora toda esta sí, información, ¿dónde la pueden conseguir contigo? Instagram creo que es el mejor. De su Instagram, sí, por favor. sí, porque como hablamos ahorita, son muchas cosas. Son muchas cosas. Exacto. Entonces, cada caso, por eso se individualiza y ver, o sea, qué información necesitas tú de momento para no, ok, mira, te doy 10 tomos para que te eduques en salud. Pueden hacerle sus preguntas aquí a Adriana en los comentarios también y seguirla en las redes sociales como @Adriana. Doctora.guerreroarias. Doctora.guerreroarias. Ajá, en Instagram. Y yo creo que después de hablar con Adriana, por supuesto llevo mucho tiempo en terapia, también con ella haciendo mis terapias. Creo que escuchándola a ella, sigo pensando, como dices tú, que nuestro bienestar y nuestra salud hay que hacerlo continuamente, ¿no? Y todas estas terapias que te ayudan a pensar de dónde pueden venir estas enfermedades y cómo puedes tratarlas, creo que nos puedes ayudar mucho en eso, Adri. Y también quiero dejarles aquí este show para que ustedes nos comenten, compartan, se suscriban, porque sé que Chicanol Podcast las va a ayudar a conseguir esas respuestas que a veces no las conseguimos en muchos lados o consumimos tanta información, Adri, que nos confundimos. Y eso, bueno, ¿qué te digo? Por eso yo tantos años, y sí, es bueno tener su base médica para uno tener esa chispita de decir tú no, biológicamente o esto a nivel celular, esto no me suena. Entonces, sí, uno puede pues hacer una selección de material, digamos, holístico. Porque sí hay gente, o sea, que se aprovecha del branding holístico para ofrecer terapias o cosas que realmente no están tan aptas, ¿ok? Inclusive, o sea, cuando nosotros estamos aprendiendo nuestras terapias, trátate primero tú para poder tratar a los demás. Eso me encantó y con eso voy a cerrar Chicanol Podcast. Gracias por estar aquí. Gracias, Adriana. Bueno, te tengo que invitar como 30 veces más para que podamos hablar de todas las terapias que haces. Y recuerda que somos un todo. Somos mente, somos cuerpo, somos alma y tenemos que tratarnos como un todo. Te invito a dejar tus comentarios, a suscribirte. Nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.